inversiones de la Argentina. Y díganme, ¿qué inversiones trajeron ustedes? Y las inversiones que están haciendo, las están haciendo en Vaca Muerta. Ustedes que nos decían que nosotros éramos los que espantábamos al mercado porque habíamos nacionalizado YPF, hoy son los que le dicen a todo el país, y Vaca Muerta, mira qué bárbaro. Es increíble. Solamente se puede hacer con un formidable blindaje mediático como el que tienen. No hay otra explicación para esto. Pero bueno, acá estamos con YPF y Vaca Muerta. Y estamos también, señora presidenta, con el tema de lo que se denomina la responsabilidad, porque se ha apelado y se ha dicho de la falta de responsabilidad de la oposición. Yo quiero decirles algo con respecto a esto. Yo creo que hay mucha irresponsabilidad en cosas que están sucediendo, porque sucede que hay legisladores que acá son oficialistas, pero cuando van a las provincias, donde las gobernaciones son peronistas, por ejemplo, plantean recursos en la justicia por los aumentos que las empresas provinciales de servicios públicos hacen en las tarifas para trasladar el precio que Camesa hoy les cobra el megavatio. Santa Cruz, por ejemplo. Y también en Catamarca. Charlaba el otro día con la gobernadora de Catamarca y me comentaba que la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca le había hecho devolver, acá se dijo hoy que iban a hacer devolver a las provincias las tarifas que el MAS hubieran cobrado a la gente. Esto ya sucedió, quiero comentarles. Sucedió en la provincia de Catamarca y sucedió en la provincia de Catamarca a instancias de presentaciones que hicieron los que acá son oficialistas y dicen que el tarifazo está bien y que cuando bajan en Catamarca o bajan en Santa Cruz dicen que es una barbaridad que las gobernadoras o los gobiernos provinciales aumenten las tarifas. Esto es lo que está pasando. Esto sí que es irresponsabilidad, señora presidenta. Mire, es irresponsabilidad, señora presidenta, que, por ejemplo, cuando en el año 2011, a los pocos días de haber ganado las elecciones, tomamos una decisión en materia tarifaria de reacomodamiento de tarifas y subsidios. Y fíjense lo que sucedió con la prensa. 6/11 del 2011, prepara el gobierno drásticas reducciones de los subsidios. Colectivos advierten que el boleto podrá costar el doble. Esto es del 2011 a los 2 días. Apura el gobierno la quita de subsidios en el conurbano, 27 de 2011. Subsidios, presión oficial para sumar más renuncias. Una cosa que me olvidaba. ¿Se acuerdan que inauguramos un registro de renuncia de voluntario a los subsidios? Bueno, sobre 14 millones de usuarios de luz, 8 millones de gas, ¿sabe cuántos anotaron para renunciar voluntariamente a los subsidios? 32.000, señora presidenta. Creo que esto también habla de algunas otras cuestiones en la República Argentina. Y siguieron, el ajuste llega al interior, aumentan impuestos y tarifas, la quita de subsidios llegará a la clase media en 60 días, extienden a más hogares la eliminación de los subsidios, esto es todo 2011. Y el problema es que esto que puede decirse, bueno, pero son unos diarios lo que dicen esto. No son unos diarios. Ese es el libreto que después, durante las 24 horas del día, repican en diario y televisión, generando climas adversos a un gobierno cuando debía tomar decisiones. Pero no terminó ahí, siguieron. En el 2014, mire, la verdad esto es antología. Esto es antología porque en el 2014 también el ministro de Economía, Axel Kicillof, anuncia un tarifazo, dicen.
Fíjese, el ajuste Kicillof sigue la receta más ortodoxa del Fondo Monetario Internacional. Es increíble. Esto está publicado el 28 de marzo del 2014. Panorama empresarial, a la devaluación de la moneda, aumento de las tasas de interés y visible caída del poder adquisitivo de los salarios, ahora el gobierno le suma un fuerte incremento de la tarifa de los servicios. Yo quiero leer el principio de esta nota, que es un importante comentarista económico al que suelen leer no solamente los dirigentes políticos, sino también los empresarios. Y acá dice: Axel Kicillof, con el fuerte incremento en las tarifas públicas que decidió la Casa Rosada, obviamente, completó ayer el ajuste ortodoxo de la economía. En promedio el ajuste llega, adivinen a cuánto era el terrible ajuste, al 20%. Pero en algunos casos las tarifas del agua se elevan un 400%. Y las del gas arriba del 100%. Fíjense, tarifas arriba del 100%. Así el Palacio de Hacienda se alinea con las tradicionales políticas que recomienda el Fondo Monetario Internacional, al que por supuesto jamás fuimos ni venían tampoco. Y deja atrás un relato que ya poco tiene que ver con la realidad económica. Si uno leyera esto parecería que podría ser aplicado ahora, pero ahora no lo escriben. El ministro explica o aplica el plan ortodoxo con una intención. Esto es lo más grande de todo: tratar de complacer a los centros financieros internacionales para poder volver a endeudar a la Argentina. Estas cosas decían de nosotros. Fíjese, lo que pasa ahora lo ocultan y lo callan, e inventaban cosas que no sucedían. ¿Y qué decía la oposición de entonces? Mire, pude rescatar un tuit suyo, señora presidenta, el 10-11 del 2015, 6 días antes del balotaje. Gabriela Michetti, 16 de noviembre de 2015. No hay que subir tarifas. Hay que favorecer a la gente más humilde que paga muy caros los servicios. Esto lo decía usted, señora presidenta, cuando era candidata a vicepresidenta a 4 días del balotaje. ¿Y ustedes nos hablan a nosotros de mentira y de verdad? ¿En serio que ustedes tienen cara? ¿Ustedes tienen cara para hablar de mentiras en la República Argentina? Pero por favor, señora presidenta, se cansaron de mentirle en todo a los trabajadores que no iban a pagar ganancias, a los usuarios que no iba a haber tarifazo, que no iba a haber devaluación, que jamás iban a ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerda aquella expresión? Pero Daniel, pareces un panelista de 6, 7 y 8. ¿Saben por qué pueden hacer todo esto ustedes? Por la impunidad mediática que tienen, pero ¿saben qué? Les juega en contra, porque creyeron que podían hacer cualquier cosa. Este es el tema de tener impunidad mediática. Finalmente terminan pasándose de vueltas en las decisiones que toman y luego la crisis se torna incontrolable. Hoy tenemos un nivel de endeudamiento que no teníamos ni de cerca en el año 2015. Tenemos un dólar que no sabemos en cuánto va a terminar, pero que presumimos porque sabemos que el Fondo Monetario Internacional les va a exigir actualizar el tipo de cambio a lo que ellos consideren posible para pagar. Porque esos 100.000 millones de dólares que les han prestado, los vamos a tener que devolver todos. Y el Fondo Monetario Internacional viene para garantizar que estén los dólares para poder pagarle a ellos. Es lo que decía hoy el senador Fuentes cuando dijo que esto comenzó con el pago de los fondos buitres. No tengo ninguna duda, señora presidenta, que allí comenzó el segundo ciclo de endeudamiento de la República Argentina, que hoy estamos viendo desplegado en todo su esplendor. Y me parece que realmente deberíamos tomarnos las cosas de otra manera. No podemos seguir creyendo que con las mentiras o porque los medios de comunicación
tienen un blindaje mediático, que esto, porque en algún momento la plata va a haber que devolverla. Y cuando vengan las exigencias, evidentemente vamos a tener que tratarlas aquí en el Parlamento, más allá de que ustedes decidan o no. Por eso, señora presidenta, creo que es importante que entiendan que la oposición no es irresponsable, al contrario. No es irresponsable porque jamás hemos presentado proyectos para que... Estaba buscando el otro día un proyecto y veía un proyecto del senador Neidenhoff. En el año 2009 presentó un proyecto para suspender la aplicación de las tarifas. A ver si encuentro el proyecto. Mire, acá lo tengo. Mire, en el año 2009, suspensión de la resolución 1169/08, nuevas tarifas de energía eléctrica de la Secretaría de Energía de la Nación por el término de 180 días para las provincias de las regiones del NEA y del NOA. Mire entre los fundamentos lo que decía. Nos pedía que se suspendiera una tarifa para NEA, NOA, y mire lo que decía. Para este caso y tantos otros más es que consideramos que el actual incremento tarifario atenta contra los derechos esenciales del ser humano, ya que los sectores de menores ingresos, al pagar el consumo de energía eléctrica, no podrán hacer frente a otros gastos y requisitos mínimos para su supervivencia digna. Yo he sido opositora, nunca presenté un proyecto de estos. Nosotros somos muy responsables, señora presidenta, y yo creo que el gesto y la señal, ya termino, el gesto y la señal que podría darle el gobierno de aceptar de la misma manera que se sentó a negociar con las... ¿Cómo puede negociar Aranguren con las petroleras y no puede negociar con los otros la suspensión de tarifas? A ver, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón? Tenemos que terminar pensando que la razón es porque los que cobran, como decía hoy la senadora Anabel Fernández Sagasti, son los amigos del presidente. Es Caputo, es Midlin, es Lewis. Por esa razón no se puede negociar y sentarse con las empresas y decirle no aumenten más las tarifas. Ha sido muy grande el aumento, señora presidenta. Entonces creo que una oposición responsable, y la verdad que ustedes no pueden quejarse con la oposición, o por lo menos con una parte de la oposición que han tenido. Yo me acuerdo cómo eran ustedes cuando eran oposición nuestra. Ustedes nos dejaron en el año 2010 sin presupuesto. No tuvimos presupuesto, señora presidenta. Usted creo que también era diputada, ¿no? No nos votó el presupuesto. Nos dejó sin presupuesto. Entonces creo que han tenido un acompañamiento muy grande de amplios sectores de la oposición. Entonces sería bueno que, por ahí si no quieren hablar con otra oposición, por ahí si no quieren hablar con la oposición que ustedes consideran que es irracional, como dijo el otro día un señor senador aquí, no hablen, pero hablen con los racionales, hablen con los opositores racionales y lleguen con los racionales a un acuerdo para que el conjunto de la sociedad no viva con la angustia que hoy se está viviendo. Hay gente que no prende la estufa de gas, señora presidenta. Se han modificado los hábitos de la gente en cuanto a calefacción. Hay edificios acá a 2 cuadras, acá en La Redonda, en los cuales se puede bañar uno hasta las 9 de la mañana y a partir de las 6 de la tarde, porque durante el día apagan la calefacción. ¿Se acuerdan cuando ustedes se reían cuando Chávez decía cómo había que bañarse? Ahora encontramos que nos dicen cómo tenemos que cambiar lamparitas, cómo tenemos que calefaccionarlos, a qué hora tenemos que prender, cómo nos conviene prender, que nos conviene estar con las botas, sin las botas.